Pues nada, yo creo que no hace falta que me presente, ¿no? Las ventajas y desventajas de jugar en casa. Nos conocemos todos, y lo cual se agradece. Muy agradecido a la biblioteca por permitirme venir a contar aquí. Pues no sé muy bien lo que vamos a contar. Vamos a contar, algo contaremos. Vamos a intentar improvisar un poco. Yo os venía a contar un poco mi relación con la educación y con el instituto. Entonces, pues creo que voy a contar exactamente lo que hice un 8 de septiembre de 2018, cuando yo llegué aquí por primera vez a este instituto. Yo entro por las puertas, claro, me toca dar clase, segundo de la ESO, física y química. Digo, hostia, ¿cómo entro yo a clase? ¿Cómo entro yo en clase? Una asignatura, física y química, que si la habéis dado o habéis estado cerca o habéis visto a alguien que la dé, no le suele gustar nunca a nadie. Porque es jodida, es así, es fácil. Entonces digo, pues a ver cómo entro yo. Entonces entré con esta caja. Si estuvisteis en la graduación de segundo bachillerato de 2022, volví a subir con esta misma caja. Subí con esta caja otra vez a la graduación. A mí me gusta entrar con esta caja. Yo entro, chavales de segundo de la ESO, 13, 14 años, y les digo que vamos a hablar de ciencia. Y les digo que en esta caja está recogido el motor que ha hecho que la ciencia avance a lo largo de la historia. Aquí dentro está todo lo que ha hecho que los científicos y científicas puedan avanzar. Y que la veremos a final de curso. Fui malo. No se la enseñé a final de curso, se la enseñé 6 años después. Pero se la enseñé. Y a vosotros también la enseñaré. Pero no ahora, después. Entonces aquí es, pues eso, el motor de lo que ha impulsado la ciencia hacia adelante. Eso fue en 2018. 2019 tengo que entrar en tercero de la ESO, mismo grupo. Digo, claro, no puedo entrar con la caja. Si entré con la caja el año pasado, si la caja ya se la saben. Entonces, este sí yo lo voy a enseñar. Entonces, yo tengo en el laboratorio un póster, lo tengo marcado, que es este, ¿vale? Que aquí hay, la persona, es un dibujo, que más va a hacer, lo que les digo a los chavales, ¿no? Es la persona que más va a hacer por vuestra educación. La persona que más se va a esforzar porque aprendáis. La persona que más se va a esforzar porque lleguéis lejos. La única persona que de verdad os puede echar una mano en este camino que es la educación y es el aprender. Y este sí que se lo enseño, ¿no? Entonces les digo que miren aquí porque es el dibujo este que nos ha costado un montón hacerlo. Y les enseño a esa persona, que es esta persona. O sea, la única persona que de verdad puede luchar por la educación de alguien, de verdad, es esa persona misma. O sea, al final, nosotros como profesores podemos motivar, podemos ayudar, podemos acompañar. Y como familia es igual, ¿no? Podemos motivar, podemos acompañar, pero al final, si la persona que tiene que estudiar no quiere, lo tenemos bastante complicado. Pero bueno, es nuestra responsabilidad el que ese esfuerzo, que es el querer, pues sea un poquito más fácil. Entonces, yo esas son las dos formas que tenía de entrar cuando entraba en clase y ahora os voy a contar, claro, como decía en una biblioteca, un libro, y digo, pues yo voy a traer capítulos de mi vida, en vez de en papel las voy a traer en cosas. Una pistola y una espada. Yo tenía un compañero, bueno, lo tengo todavía, lo que pasa es que se nos fue a otro centro, Eduardo González, profesor de dibujo técnico. Yo os contaré a 3 personas que a mí en educación me han marcado mucho. Esa es una, no es porque sea amigo, que lo es, sino porque tiene un concepto de la educación para mí con mayúsculas. Un tío pausado, calmado, que es justo lo que la sociedad invita a no hacer ahora, que es todo como muy exacerbado, todo muy rápido. Él todo lo contrario. Un tío muy bien formado, con mucho rigor y sobre todo con mucha calma. Y él tenía una frase que la repetía muchas veces, que ahí la pistola y la espada... Espera, voy a esperar, por si es importante. De aquí la pistola y la espada, que decía que el problema que tiene la educación es que nosotros somos un año más viejos y el enemigo siempre tiene 12. Eso es lo que decía él. Claro, que esa frase resume muchas cosas. El enemigo no es el enemigo de espada y pistola. El enemigo es la desmotivación, la adolescencia, aborrescencia, que decimos nosotros muchas veces, pues tantas distracciones que tenemos ahí encima, y eso se nos renueva cada año. O sea, nosotros, una de las cosas más bonitas y más duras de nuestro trabajo, y Antonio lo podrá decir porque también ha estado ahí muchos años, es que cada año nos mandan los mismos problemas.
en diferentes caras y diferentes inquietudes. Pero lo que nosotros vemos se repite cada año. Esa repetición a mí me encanta, porque hace que nuestro trabajo no sea cíclico. O sea, ningún septiembre es igual, ningún junio es igual. Pero sí que ves los mismos patrones. Esos patrones, esos enemigos que decía mi amigo Eduardo, no son los chavales, no. Son las distracciones que no nos permiten trabajar con los chavales. ¿Vale? Esas distracciones, ahora las redes, otras... pero bueno, eso ha sido históricamente así. Esa era una historieta que os quería contar referente a las personas que a mí me han marcado en educación. Esta es la otra, ¿vale? Este es el temario que yo les doy de física de segundo de bachillerato a los alumnos de este año. Un compañero que a mí me ha marcado mucho, ya está jubilado, está en Teruel, Javier Baltueña, profesor de física y química, tanto en el instituto, en el Vega del Turia, como profesor de didáctica de física y química en la universidad. También un tío de los que apetece escuchar, de los que estás ahí un rato y dices, joder, que hable un poco más, que hable un poco más, que hable un poco más. Él tenía una frase que a mí me gustaba mucho, que dice que los buenos estudiantes aprenden a pesar nuestro. Y es verdad, los buenos estudiantes aprenden a pesar nuestro. Yo a un buen estudiante le puedo dar el temario, me puedo ir a mi casa y seguro que para mayo lo hace bien, seguro. Claro, a mí no me preocupan los buenos estudiantes, me preocupan los otros, los que hay que echarles una mano, los que hay que estar encima. Y él lo hacía muy bien. Yo aprendí muchísimo de él, todavía sigo aprendiendo, y a mí me motivó mucho y me ayudó mucho a intentar explicar las cosas un poquito mejor. Yo creo que nosotros, como profesores, tenemos que ser simplificadores de problemas. Si conseguimos hacer las cosas sencillas, son asequibles. Si son asequibles, apetece. Y si apetece, se cogen. Cuando es una cosa muy complicada, no suele apetecer tanto. Yo os cuento mi tercera historia con otra persona que a mí me marcó mucho, ¿vale? La tercera persona que a mí me marcó mucho es José Ignacio García Laureiro. José Ignacio García Laureiro fue mi director de tesis, profesor investigador del CSIC, divulgador, trabajaba para El Heraldo con una sección que se llama Moléculas a Reacción, Apadrina tu molécula, estaba en el grupo de Researchers, que es un grupo que hace monólogos en la Universidad de Zaragoza. Para mí es la persona más preclara, inteligente y apasionada que he visto en el mundo de la divulgación y de la ciencia. Falleció hace 8 o 9 años ya y él era capaz de sorprenderte con 1000 cosas. Una de las cosas, de las miles de cosas que hacía, además de ser un profesor excelso, hacía monólogos de ciencia. Y tenía uno que a mí me gustaba mucho, entonces ese monólogo yo se lo vi en el Sótano Mágico, que es un bar que hay en Zaragoza. Hacen magia los jueves, del último jueves de mes. Los últimos domingos de mes. Los últimos jueves de mes hacen una cosa que se llama de copas con la ciencia, donde va gente invitada a hablar de cosas de ciencia. Pues el tío sale, no le he podido traer, pero el tío salió con una braga del Primark y una compresa. ¿Vale? Entonces el tío sale allí y él daba un monólogo que se llamaba Ser o no ser antiadherente. Entonces, las bragas del Primark, si las habéis visto, son como tela de disfraz, así como muy resbaladiza, y tienen la propiedad de que es imposible que se les pegue nada. O sea, eso es lo más antiadherente que hay, más que una sartén, más que lo más antiadherente que hay. Los salvaslips llevan una tira adhesiva de una especie de polímero que lo que hace es establecer unos enlaces para quedarse pegada a cualquier cosa, excepto a las bragas del Primark. Entonces, claro, él sale ahí, cuenta la historia de ser o no ser antiadherente y a partir de ahí empieza un monólogo con un rigor brutal de polímeros, aditivos, plásticos, adhesivos, que era para quedarte allí 3 horas. Estas son las 3 anécdotas que yo os quería contar de cosas que a mí sí que me han marcado en este camino que si esto lo hubiera hecho hace unos años, hubiera dicho que recién empiezo, pero ya llevo unos añitos ya en esto. Todas estas formas de contar, de hablar, de acercar ciencia, pues me ha llevado a lo que sí que os voy a enseñar una cosilla en la pantalla. Intentar acercarla o intentar hacerla más asequible te hace utilizar herramientas que al principio dan un poco de vértigo, pero que luego están ahí en el día a día, que ya las utilizan un montón. Entonces yo, alentado por los alumnos de la caja, me lancé hace tiempo a grabar cositas en redes y a hacer algo de divulgación.
y me abrí un canal de TikTok, empecé a grabar cosas y bueno, seguro que habéis visto algún vídeo por ahí, TikTok, Facebook, Instagram, seguro que sí. Os voy a poner dos que les tengo cariño y os explico por qué le tengo cariño a esos dos vídeos. Uno dura 2 minutos, el otro dura 3. A ver si se oyen bien. Y luego os cuento alguna cosita más. ¿Qué es la polarización? La otra, que hago yo con unas gafas de dopamina. Bien, para responder a la primera pregunta, tenemos que explicar que la luz es una radiación electromagnética porque está formada por un campo eléctrico y un campo magnético. Este campo eléctrico y este campo magnético están oscilando, están vibrando, por eso es una onda. Bien, el campo eléctrico puede vibrar en un haz, por ejemplo, en vertical, ¿vale? Y en otro haz puede vibrar en horizontal y en otro en diagonal. Un haz de luz, un rayo de luz que nos venga, por ejemplo, del Sol y que no está polarizado, está compuesto por diferentes haces solapados uno con otro, donde unos vibran en vertical, otros en horizontal, otros en diagonal. Digamos que la orientación del campo eléctrico es aleatoria. Para obtener una luz polarizada necesitamos un filtro o algo que frene aquellas componentes que no nos interesan. Podemos imaginar que un filtro de polarización es como una rejilla. Si yo tengo un haz que está oscilando en vertical y lo hago pasar por una rejilla también vertical, pues ese haz podrá atravesarla. Si tengo un haz que está vibrando en horizontal y lo hago atravesar una rejilla que está en vertical, no podrá atravesarla. Bien, las gafas polarizadas que podéis encontrar en el mercado están compuestas por filtros de este tipo, de manera que dejan pasar preferentemente el haz polarizado en una dirección. Y eso lo podemos ver en una pantalla de ordenador, por ejemplo. Esta pantalla de ordenador, donde tenemos ahí a Doflamingo, está emitiendo luz que está polarizada. Si yo observo la cara de Doflamingo a través de un filtro polarizador que está orientado perpendicular a la polarización, no veo nada, pero si lo giro, ahí aparece Doflamingo. Con esto respondemos a la primera pregunta, ¿qué es la polarización de la luz? A la segunda, pues bien, una alumna mía me ha propuesto el reto de que grabara un TikTok utilizando estas gafas tan molonas que utilizó para Halloween. Así que calla, reto aceptado. ¡Chao! Oye, ¿pero por qué? Dos son. Una, ¿qué es la polarización de la luz? La otra, ¿qué hago yo con unas gafas? Vale, os quería poner este vídeo. Primero, le tengo cariño al vídeo porque fue uno de los primeros. Estaba la fecha arriba a la izquierda, era 5 de noviembre de 2021, que fue de los primeros que grabé. Y sí que me quería dar pie a hablar una cosa que veo y que quiero criticar. A mí TikTok, Instagram, Facebook me parece una herramienta fabulosa para divulgar, para explicar, para hacer educación, pero estoy absolutamente en contra de hacer aquello que no nos toca hacer. No me gusta ver a profesores y profesoras saliendo bailando, haciendo no sé qué, haciendo un tren de no sé cuántas porque es moda. No voy en contra de las modas. Voy en contra de que nuestra parcela, lo que tenemos que hacer nosotros, o en lo que se supone que somos buenos, no podemos distorsionarlo por plegarnos a aquello que es lo que todo el mundo quiere que hagamos. Entonces yo grabo muchas cosas en TikTok, pero ni bailo, ni canto, ni hago aquello para lo que no creo que esté preparado. Que a lo mejor para eso tampoco, ¿eh? Pero creo que tenemos que defender un poco la profesionalidad de la divulgación en redes, ¿vale? Entonces sí que lo quería decir y quería sacar este vídeo porque es verdad que yo, en cierta manera, me pliego a una cosa que me piden, que es utilizar unas gafas, pero es solo el mini vehículo para contar una cosa que entra en el temario, que es la polarización. Yo no voy a salir y lo respeto, aunque no lo comparto, ¿eh? Bailando ni haciendo nada para que se haga un tren viral, que los habéis visto, ¿vale? Esos vídeos que salen ahí bailando. Hay uno que sale muchas veces que pone una frase y pone ¿dónde está el sujeto? El profesor está bailando, ¿dónde está el sujeto? Se dan la vuelta y hay un profesor subido encima de una silla, bailando. Yo no le veo el interés educativo a eso, no lo veo. Entonces, como no lo veo, no lo comparto, lo tengo que respetar y no lo voy a hacer nunca. Entonces, por eso quería sacar este vídeo porque me da pie un poco a hablar eso. Otro vídeo al que le tengo mucho cariño es a este, ¿vale? Que os lo voy a poner ahora, si queréis, porque hay en física y química hay un concepto que a los chavales se les atraganta una barbaridad. Probablemente sea el concepto más complicado que tienen que ver. Se ve en tercero de la ESO, no es una cosa muy avanzada, pero les cuesta muchísimo, que es el concepto de mol. Entonces yo me propuse a intentar grabar un vídeo, que es este,
que intentará explicar ese concepto. Os aviso, no es fácil, ¿vale? No es un concepto fácil. A ellos les cuesta un montón, a todos nos ha costado un montón, pero aún así lo quiero ver para que veáis cómo se puede coger algo que sea muy difícil e intentar hipersimplificarlo, sin dejar de contar lo que hay que contar, ¿vale? Vamos a verlo. Desde siempre hemos utilizado los números para contar. Una piña, 2 peras, 3 naranjas, 4 mandarinas. Pero a veces agrupamos cierta cantidad de números en un concepto. Por ejemplo, una decena, 10. O una docena, 12. O una lata de Pringles, 26. Tenemos muy interiorizados estos conceptos. Bueno, el de la lata de Pringles no. El mol es lo mismo. Es un concepto donde englobamos un número de cosas. Lo que pasa es que es un número muy grande. Es un pedazo de número. Es 6,022 por 10 a la 23. Es un 6 seguido de 0,22 y 20 ceros. ¿Y es importante saber cómo de grande es ese número? No. Os pongo un ejemplo. Imaginaos que queremos fabricar cemento. Tenemos que mezclar arena y cemento. Y tiene que mezclar 2 sacos de arena y un saco de cemento. ¿Os vais a parar a contar los granitos de arena que hay en un saco? No, nos da igual, vamos a poner el saco y ya está. ¿Cómo va a ser importante saber el número de partículas si ni siquiera Avogadro, que le da el nombre al número, sabía cuántas había? Y es que la utilidad del concepto de mol en química no es necesario saber cuántas partículas lo tienen. Vamos a verlo con una reacción súper complicada. La construcción de un cochecito. Este cochecito se va a construir con un cuerpo y 4 ruedas. Y si yo en vez de construir un cochecito quisiera construir 2 cochecitos, pues necesitaría 2 cuerpos y 2 veces 4 ruedas, es decir, 8 ruedas, ¿vale? Y si quisiera construir una decena de cochecitos, pues necesitaría una decena de cuerpos y una decena de veces 4 ruedas. Y lo mismo con un mol. Si quisiera un mol de cochecitos, pues necesitaría un mol de cuerpos y un mol de 4 veces ruedas, es decir, 4 moles de ruedas. Eso es lo que hacemos cuando ajustamos una reacción química. Claro, el problema y el lío viene al pensar que los moles, a pesar de contener el mismo número de sustancias, no pesan todos igual. Pero es que si volvemos a pensar en docenas, es lógico. No pesan lo mismo 12 huevos que 12 sandías. Las sandías más gordas pesan más. Pues esto es lo mismo que pasa con los moles. No pesa, y perdón que diga peso porque en realidad es masa, no pesa lo mismo un mol de carbono, que pesa 12 gramos, que un mol de hierro, que pesa casi 56. ¿Por qué os decía que ni siquiera Avogadro sabía el número de partículas que contenía el número que lleva su nombre? Se supo el número de partículas que lleva su nombre después de que Avogadro anunciara su teoría o su ley. Y se puso ese nombre en honor a él, pero él no fue el descubridor de ese número. La ley de Avogadro venía a decir algo así como que volúmenes iguales de gases distintos contienen el mismo número de partículas. Y ahora podríamos decirle a Avogadro que es porque contienen el mismo número de moles. Donde ya hubiera quedado Avogadro de top es diciendo que volúmenes iguales de gases contienen números de partículas iguales en condiciones iguales y que si contienen un mol, ahí dentro habría 6,022 por 10 a la 23 partículas. Es denso el vídeo, es un vídeo intenso, pero bueno. Vale, sin problema, no se preocupe. Vale. Bueno, pues os he contado un poco cómo fueron mis inicios aquí. Os he contado tres personas que a mí me han marcado mucho. Os he contado lo que hacía en redes y sigo haciendo, igual con un poquito menos de intensidad, pero lo sigo haciendo. Y os voy a contar en qué estoy ahora, ¿vale? Todos estos vídeos, pues bueno, hay gente que los ve, alguno. Entonces, hace 2 años me escribió una editorial que se llama Pinolia. Es una editorial que trabaja en el grupo de la revista Muy Interesante. Y habían visto los vídeos de Instagram y me propusieron pasar esas historias a un libro. Entonces yo escribí un libro, o escribí lo que yo creía que era un borrado de un libro. Yo cuando hablé con ellos, les dije que yo no sabía escribir, no había escrito nunca, no tenía ni idea de escribir. Entonces les pedí 3 o 4 meses para pensar qué hacer. Escribí el inicio, un borrador, les mandé una propuesta, la analizaron y me dijeron, no nos gusta nada lo que has hecho. Perfecto, genial. Entonces, a mí me gustaba mucho lo que había hecho, pero a ellos no les gustaba nada. Así que eso se fue a un cajón y se quedó ahí. Luego me dijeron, no, pero no nos gusta lo que has hecho, pero sí cómo lo has hecho. Entonces, si nos haces algo que sí nos guste, eso a lo mejor sí nos interesa. Entonces, lo que ellos me propusieron era escribir algo sobre la tabla periódica. Entonces, yo sí que tenía una sección de
del canal de TikTok se llama Menudo Elemento, donde cuenta historias de elementos de la tabla periódica. Y eso sí les interesaba, querían algo que fuera puramente divulgación. Y les escribí un borrador, les lo pasé, lo valoraron, les gustó. Sí, adelante, empezamos a escribir. Y un año después, pues salió esto, ¿vale? Que es lo que esto ha salido hace un mes o menos, ha salido hace muy poquito. Se llama Historias de la tabla periódica y recopila algunas de las historias que hay en los canales de TikTok y de Instagram referentes exclusivamente a elementos de la tabla periódica. Entonces cuenta lo mismo, pero en vez de en 2 minutos, pues en 200 páginas. Mucho más lento, más pausado, más tranquilo. Entonces, bueno, eso es lo que estaba haciendo, como no puedo parar, esto es lo que estaba haciendo y esto es lo que estoy haciendo ahora. A mí la idea aquella, eso no se podía, para mí no podía quedar en saco roto. Os voy a contar otra historieta. Pues sería también septiembre, pero esta vez del 2001. Una asignatura que es enlace químico de primero de carrera. Yo llego allí y hay un señor, Ángel García Martín, y se pone a contarnos un experimento que a mí me parece, tengo un par de vídeos explicándolo, que me parece un experimento súper chulo. ¿Vale? Es el experimento de Robert Millikan. Robert Millikan era un físico norteamericano del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, donde hizo para mí el experimento más chulo que se ha hecho recientemente. Él determinó la carga del electrón de una forma indirecta. Se construyó una cámara de niebla. Una cámara de niebla es una cámara donde se hace niebla. En esa cámara de niebla colocó una placa metálica abajo y una placa metálica arriba. La placa metálica de abajo la cargó negativamente con una pila y la placa de arriba la cargó positivamente. Insuflaba gotitas de aceite, de niebla, de aceite, y con rayos X las cargaba. De manera que esas gotitas quedaban electrificadas. Al estar electrificadas, algunas de ellas, con la fuerza de repulsión eléctrica, subían hacia arriba, las más pequeñas. Las más gordas, como pesaban más, bajaban hacia abajo. Entonces el tío, con un microscopio, se dedicaba a buscar aquellas gotitas que se quedaban justo en equilibrio. Entonces, aquella que se quedaba justo en equilibrio, la fuerza que había hacia abajo, que era el peso, y la fuerza que había hacia arriba, que era la fuerza eléctrica, estaban equilibradas. Con eso, con una serie de cálculos súper precisos y súper pulcros, determinó la carga del electrón. Un experimento súper chulo, se hacen unos ejercicios ahí, se calculan las cargas, se calculan las cosas y tal, genial. Claro, y Ángel dice, ¿alguna pregunta? Y yo levanto la mano y digo, ¿y por qué aceite? Se fue lo único que se me ocurrió preguntar, ¿por qué aceite? Y la respuesta me dijo, ¿y por qué no? Y le digo, no sé, dígamelo usted. Y dice, no, dímelo tú. Y me mandó a mi casa a que me buscara la vida, a que le dijera yo la semana siguiente por qué aceite. Por eso he traído una botellita de aceite. Y por eso el borrador que todavía está en el cajón, ese borrador que mandó Pinolia al cajón, sigue ahí, espero que salga en algún momento, se llama ¿Y por qué aceite? Y en vez de contar historias de elementos de la tabla periódica, cuenta historias más generales de ciencia, pero buscando lo mismo, divulgación, rigor y acercar y simplificar las cosas de ciencia. Así que yo ya sí que me callo. Si queréis preguntarme o queréis hacer cualquier cosa, pues bienvenida será. Y si no, pues muchísimas gracias por venir. Sí, lo descubrí. Me tocó hacer un trabajo sobre eso, o sea que... Sí, lo descubrí, sí. Bueno, lo descubrió Millikan. Yo únicamente lo que hice fue leer porque había elegido aceite, sí. Me gustaría saber, yo es que en TikTok no entro, pero tengo un nieto, Sí. como tú además, Sí. contemporáneo, y quiere hacer física y química, tiene 16 años ahora. Me gustaría todo esto que estás dando en TikTok, que me lo explicaras luego para que se metiese él de la Me voy a hacer autopublicidad. El día... Él está iniciando porque Sí. tiene el bachiller ahora, pero va con física y química que va muy bien. Vale, me voy a hacer autopublicidad. El último sábado de septiembre, sábado, no tenemos hora todavía, si puede y le apetece venirse, Ali ha organizado la presentación de esto. Ay, bueno, pues escucha, vamos a hacer una cosa, a mí no me importa, lo grabamos y se lo mandamos grabado, a mí no me importa. O sea que sí, le pondremos una cámara y le pasamos el enlace para que lo pueda ver. ¿Vale? Sí, lo hacemos seguro, o sea, no hay problema. ¿Vale? Yo te he visto hoy, una parte que me gusta mucho es cómo
describes cómo descubren la tabla periódica. Sí. Y menganita. Sí. Me gusta Sí. más Literaria. eso, Sí. que no directamente la parte Sí. técnica, ¿no? Sí. Y menganita, que no sé qué. Sí. Es un poco lo que he buscado ahí. Es un poco el contar historias de... pero quedarnos... Claro, al final, por mucho que a mí me guste la ciencia y por mucho que la quiera acercar, el vehículo puede ser la literatura, puede ser... Bueno, literatura, no me atrevo a llamar eso literatura. Puede ser un libro o puede ser un vídeo, pero la gran mayoría de la gente nos quedamos con la parte más accesible, ¿no? Pues es un poco lo que busca eso. No sé, si queréis hago un poco de spoiler y os cuento alguna cosilla de la que sale ahí. Sí. Es divertido, ¿no? Sí, a mí me parece muy divertido. Se van a comprometer a venir a la práctica. a mí me pare- Igualmente, A mí me parece muy divertido. Giorgio y Sibor son dos de los físicos que más elementos han descubierto en la tabla periódica. Ellos trabajaban en la Universidad de Berkeley y como esto no lo tengo preparado, dudo en el año. Creo que era en el 56, pero dudo. Ellos hicieron un experimento para buscar un elemento que era el 101. El 101 no tenía nombre entonces, ¿vale? Año 56, plena Guerra Fría, Estados Unidos frente a Rusia. Ahora os cuento cómo lo descubrieron, que es muy curioso también, y no se les ocurre a los tíos otra cosa más que llamarlo Mendelevio. Que Mendelevio es el científico más importante ruso que ha habido en plena Guerra Fría. Yo soy americano, trabajo en la Universidad de Berkeley y propongo que se llame como el científico más famoso del país en el que estoy en guerra. Pues tela. Pues estos tíos, y eso se cuenta ahí, estos tíos van a hacer un experimento y el experimento consiste en bombardear unas muestras radiactivas y tal y lo tienen que conectar a un detector. Si el detector encuentra el elemento, pues da un pitido y ya está. Entonces, para hacerlo más dramático, dice uno de ellos, dice, vamos a conectar el detector a la alarma de incendios y entonces cuando pite, pues así todo el mundo se enterará. Claro, el experimento se hace de noche porque hay menos distorsiones, hay tal. A las 3 de la mañana... El laboratorio de Berkeley, el laboratorio donde salía la muestra está abajo y el detector está arriba, hay como 1 kilómetro. Entonces la muestra es inestable y tienen que llevarla lo más rápido posible. Entonces uno se monta en el coche que tenía, que era un escarabajo, está ahí esperando con el motor en marcha, los otros dos haciendo el experimento, bajan corriendo, lo montan ahí, suben con el coche para arriba, lo dan y la alarma de incendios esa noche sonó 16 o 17 veces, que fueron los 16 o 17 átomos que encontraron del elemento este del Mendelevio. Me parece una cosa muy curiosa y todo lleva su anécdota. Se olvidaron de desconectar la alarma. Entonces, al día siguiente, cuando arrancó la universidad, la desalojaron por un incendio que no existía y era porque seguía conectado. Pues un poco el acercar... Si yo te digo que el Mendelevio es el elemento 101, pues vale. Y que se llama Mendelevio porque se honra a Mendeleev, pues guay. Pero si te cuentan todo lo otro, pues quizá te apetece un poco más o quizá tú te guste la historia de la Guerra Fría y te acerca por ahí, o quizá por la anécdota, por la curiosidad. Pues es un poco lo que hay ahí. Son anécdotas y curiosidades, todas girando en torno a la tabla periódica sin intentar ser muy aburridas. Una pregunta. Dime. ¿Hay alumnos que te agradecen tu manera de explicar estas cosas? Porque yo, claro, es a ti la primera vez que digo, no, a un químico escuchar. Sí. Pero digo, esto les sirve. ¿Se dan cuenta en realidad? Porque yo no sé cómo lo explicarán los demás, pero a mí me parece tan sencillo de entender, dentro de que yo no entiendo, Sí. claro, pero que ellos vean que les entra mejor. A ver, hay de todo, ¿eh? Hay gente que sí, hay que ponerlo en contexto. Y no lo que buscamos, ¿eh? Yo de verdad que no busco... Yo creo que ningún compañero mío busca ese agradecimiento. No lo buscamos. Creo que lo leísteis el año pasado, ¿no? El libro ese de los ingratos. Sí, Lo leísteis, ¿no? sí. Entonces, yo creo que va en la genética de un adolescente, el no agradecer. Es así, se va en su genética. Entonces, es raro que un chaval de 12, 13, 14 años venga y te diga gracias. Es muy raro. Pero sí que vienen. Mira, hablando antes de ayer, la chica esta que os he dicho, Kaya Chon, es de Alcalá, que fue la que me dio las gafas ese 2021, me escribió, me dice, oye, que me interesa un libro y tal, quedamos en Alcalá y quedé con ella, tomamos un café y me lo dijo 7 años después. Oye, que muchas gracias, que me acuerdo mucho, que tal, que cual. Entonces sí que es verdad que lo vas recibiendo, pero lo recibes muy en diferido, ¿vale? Por eso digo que no es lo que buscamos. O sea, si lo pretendemos hacer solo porque no lo agradezcan, si no lo haces. Lo puedes ver a través de los resultados de ellos. Sí, un poco sí. Lo que es verdad que siempre, sí que de alguna forma u otra, si tú te esfuerzas y tú intentas acercar, sea de física y química, de matemáticas, de inglés, de lengua, de lo que sea,
ellos sí lo diferencian. O sea, ellos sí que diferencian entre quién se esfuerza y lo intenta hacer lo mejor que sabe, que puede que no lo haga bien, pero lo intenta, y quién pues no lo intenta tan insistentemente, ¿no? Pero sí que, eso sí que, ese feedback de agradecimiento. De cómo se trabaja en cada profesor y saben perfectamente quién se esfuerza a veces para que sea más agradable y que sea otro vehículo para dar la misma información. No es una las cosas que son tan un poco más áridas, cuesta mucho más en ganas. Sí. Si se hace de esta manera, pues, aunque no tengan gracias, ya no te lo van a decir, pues, pero No hace falta, ¿eh? son muy conscientes de cómo... Pero es que queda muy poético, pero tú las gracias las ves. O sea, si los ves cuando están ahí... O sea, yo igual va a quedar ahí muy... no sé, de muy subido, pero no me hace falta que me deis las gracias. O sea, eso os he visto. Os he visto que estabais atentos, pues ya para mí eso es más que suficiente. O sea, que no... O sea, y hay una cosa que también quiero decir, que no podemos romantizar esto. O sea, estudiarte esto es un coñazo. O sea, esto es duro. Hay que estudiar es duro. O sea, que no lo podemos hacer más fácil, pero que estudiar cuesta. Que cuesta. Y a todos nos ha costado. Y a ellos también les cuesta. Y cuesta más en la circunstancia en la que están. Con 12, 14, 15, 16, 17 años, lo que menos quieres hacer es estudiar. Y cuando te dicen, no, es que tu futuro... El futuro para un adolescente está a 25.000 años vista. O sea, lo que para ellos un año, para ellos es como para nosotros 15. O sea, no, es que si no encontrarás trabajo. Encontraré trabajo, pero si tengo 14 años o 15, si lo único que quiero hacer es irme a la piscina con mis amigos y si puedo venir a las 12 mejor que a las 11. Si no quiero eso, si estoy pensando en a ver de qué color vamos a comprar la camiseta para fiestas. O sea, yo no quiero saber si mi futuro está tan lejos y es normal. Entonces, no nos podemos quedar solo con la, ¡ay, qué guay, qué bonito es estudiar! No, estudiar cuesta mucho. Cuesta sentarte, pelear, cuesta. Y que las cosas no salgan y me pongo a hacer un ejercicio y no sale y me pongo a memorizar no sé qué y no lo puedo memorizar y no sé qué se me olvida y voy a un examen y me sale mal, o bien, o regular. Cuesta. Ayer salió una profesora que se jubilaba también en Madrid. Sí. Que ya era que le gustaba mucho eso, que no tenía que agradecer nada fuera de Sí. trabajo, que había ido con ella, Sí. los chicos. Y decía que ella que era Sí. lo que quería ser. Sí. Que no esperaba que diera las gracias, Sí. que se quedaran Sí. los chicos que Sí. contentos con ella y los demás. Claro. A mí me ha gustado, yo he estudiado. Yo he estudiado mucho en la vida porque me ha gustado. Pero os mentiría si prefiero estudiar otra cosa. Es mentira. O sea, yo he estudiado porque me gusta, porque es lo que tengo que hacer y porque lo hacía con gusto. Iba a decir porque no me costaba esfuerzo, es mentira. O sea, me cuesta esfuerzo como a todos. Entonces, pero que es que levantarse para ir a trabajar también cuesta y todo cuesta. Y hacer las tareas del hogar cuesta y todo cuesta. La otra cosa es cómo lo enfoques y lo que estés dispuesto a hacer o a sacrificar para conseguir aquello que quieres tener. Entonces, lo que sí que tenemos que transmitir es pues un poco lo que creo que sí que se va perdiendo un poco, la cultura del esfuerzo. Hay una cosa que a mí sí que aprovecho ahí para contar, que tampoco estoy muy en contra de esto, ¿no? Yo estoy en contra de los mensajes positivistas del si quieres puedes. No es verdad. O sea, no es verdad. Cada vez estoy más convencido. No puedes conseguir todo lo que quieres. Es imposible. Y eso tenemos que empezar a transmitírselo a los críos. O sea, no, porque es que no, hay que intentar que consiga todo lo que... Sí, hay que intentarlo, sí, pero igual no lo consigue. Y hay que empezar a decirle que por mucho que se esfuerce puede que no lo consiga. Porque si no vamos a tener un problema de frustración, un problema de que quiero llegar hasta aquí y porque pues, no voy a llegar. Si el Mr. Wonderful dice que si quiero puedo. Ostras, pero es que a lo mejor no. O sea, yo ahora, por ejemplo, a mi edad, si ahora dijera que quiero ser jugador de baloncesto, pues daré la edad, pero ya no doy la agilidad. O la altura, pero ya no doy la agilidad. No puedo. Entonces hay que empezar a aterrizarlos y lo que sí tenemos que hacerles ver es que si se esfuerzan van a conseguir mucho más que si no lo hacen. Y van a llegar a una versión suya mucho mejor. Pero a lo mejor esa versión suya mucho mejor es peor que la versión de otro. Y no se pueden comparar con otros, se tienen que comparar consigo mismos. Y entonces yo lo veo ahora que han sido los resultados de la EBAU, todos los años lo vemos. Es que me he esforzado mucho, es que, pongo el ejemplo siempre el mismo, ¿no? Es que me he esforzado mucho y es que no entra en medicina. Pues es que hay 180 personas que se han esforzado más que tú o que tienen más capacidad que tú. Y bueno, ¿tú has sacado más nota que la que hubieras sacado sin esforzarte? Desde luego. ¿Ha sido suficiente? No, pues tenemos que trabajar esa frustración. Y tenemos que aprender a ir a otro sitio, buscar otra cosa, buscar otra salida.
Y lo digo en la educación, pero creo que es en la vida en general. A la suegra de la Clarica, Sí. y se me vendió un tópico de nuestra, y me dijo, pues no te vendan nada porque esta no va a sacar nada. Todo mal de sí. Así no tampoco te lo tendría que hacer. Otra vez sí sabía que no quería. Hombre, tampoco hay... Vamos a la lectura. Sí, hay una... Sí. Hay una cosa que está muy estudiada en educación, que es igual la habéis oído, que es el efecto Pigmalión. Que el efecto Pigmalión viene a decir que el ejemplo que ponen es con una bicicleta. Si a un niño que está aprendiendo a montar en bicicleta le dices te vas a caer, se cae. O sea, tampoco, cuando digo que no hay que estoy en contra de Mr. Wonderful, no quiere decir que seamos pesimistas, no. O sea, hay que decirle que si te montas en bicicleta existe la posibilidad de que te caigas, pero también puede que no, y que tienes que montar y eso lo tienes que pasar. Porque al final esa protección, ese tú no vales, ese tú no puedes, tú no vales, tú no... también lo hunde. O sea, no. O sea, hay que el equilibrio, que es lo más complicado en esta vida, tienes que luchar ahí entre darle todas las alas del mundo y cortarle todas las alas del mundo. Hay que ayudarlo a aterrizar y a ser razonable. Sí, sí. Ay, sí, mira la caja. Fíjate. Me la acabas de enseñar tú ahora, ¿eh? Lo que hay en la caja es lo que te ha salido a ti, que ha sido el motor de la ciencia, que es... La curiosidad. El estar pensando y que abran la caja, el por qué la gota de aceite no cae, por qué cuando yo pongo este cristal la luz no pasa, por qué el cielo es azul o por qué hay aceite. Esa curiosidad, si tú la espoleas, te va a llevar a los grandes científicos y tal a descubrir cosas. Sí, de la curiosidad, de por qué es. Sí. Eso es todo lo que había en la caja. Gracias porque se me hubiera olvidado. ¿Vale? Pues ya está, no sé si... Un aplauso. Muchas gracias. Gracias. Nosotros también te vamos a seguir, en esa TikTok y en todo. Genial. Vamos a hacer- Espectacular. Ya sé que tengo... Aquí tengo un nicho de fans importante. Sí. ¿Cuántos seguidores tienes? TikTok no es... A ver, TikTok no es... TikTok no es un canal. Sí es un canal, pero quiero decir, pero TikTok viraliza mucho y te hace subir o bajar como le da la gana. Pero en TikTok hay 47.000, Sí. pero sube y baja cuando quiere. O sea que no... Eso sí. ¿Te das cuenta? TikTok sí. Muchos de ellos son adolescentes. Pero mira, Quiere decir, a mí me sirve... pero así. A mí TikTok sí que me sirve porque al ser creador tú puedes acceder a las estadísticas de tus vídeos, ¿no? El 93%, creo que era el 93, si no es el 93, el 92 o el 94, el 93% de la gente que ve los vídeos que yo subo abandona el vídeo antes de los 7 segundos. 7 segundos, abandona el vídeo. Y al final del vídeo llega un 6-7% solo. O sea, al final es el scroll este, ¿no? Que hacen pam, 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 pam. Entonces, claro, TikTok sí que te saca esos vídeos, los ves, pero los ves 3 segundos. Es una cosa con la que no se puede luchar. Ahí no puedes luchar. Bueno, pero porque estamos así, Sí, alguien lo ve, ¿no? Claro, alguien lo ve. El 10% de 47. Sí. No, eso es el total, no todos los vídeos. Estos que hemos visto, pues a lo mejor se lo han mostrado a 1.000 personas o 2.000, no a los 47.000. No, 47.000 son aquellos que te han seguido, sí. A ver, Sí, estas clases que cuando estábamos en pandemia, tú Sí, grabaste, sí. hiciste desde tu casa, Sí. en día y medio o en una noche, preparaste ahí un estudio, Sí. una grabación y le retransmitías a tus Sí. chavales, eso también te ha dado mucho. Puede ser, Hay sí, sí. medidas que no te sirvieron. Sí, no, yo estoy muy agradecido, sí, Lo de sí. llano de este instituto, yo tengo fe y constancia de que Sí. a través de que repartíamos y difundíamos esa información, mucha gente se conectaba. Sí, Alumnos sí, sí. de otros Sí, institutos sí. estaban asistiendo. Yo cuando llegó la pandemia, claro, pues, pues a todos nos encerraron en casa, evidentemente. Yo el día anterior me fui a comprar una cámara, una pizarra, me la instalé ahí y yo lo que en mi cabeza decía, bueno, pues hay que seguir. Entonces yo seguí manteniendo exactamente el mismo horario que llevaba en el instituto. Yo tenía clase a las 8:30 de la mañana con tercero de la ESO, yo me conectaba a YouTube y les obligaba a conectarse y pasaba lista y dábamos clase. Y a las 9:20, a las 10:15 descanso y todo igual. Y yo no sé el porcentaje, pero en los directos pues igual fallaba 1
o 2 de la clase, pero venían. Es que Sí, sí. podías a repasar Venían. del Venían. a ver qué Sí, sí. pasaba. Y aquí, y aprovecho que el foro no llegara, pero aquí aprovecho a agradecerle al consejero que cuando decidió él, que llevamos 2 meses de pandemia, dijo que ese curso no servía para nada y que había que aprobar a todo el mundo. Entonces ese esfuerzo que hicimos muchos profesores y muchos alumnos se fue a la basura. ¿Vale? Pues gracias, porque a un señor político le ha apetecido decir que pobrecillos como están en pandemia, pues hay que aprobarles el curso. Estamos en pandemia, pero se puede estudiar igual. Exactamente igual. Igual con las dificultades. Porque todos mis compañeros, yo decidí hacerlo en redes, pero tengo compañeros que mandaban ejercicios, recogían ejercicios, corregían ejercicios, mandaban mail, mandaban trabajos, mandaban no sé qué, y todo ese trabajo que se hizo, que fue exagerado, pues no pudimos hacerlo. Y yo tengo la anécdota ahí. Yo tenía un alumno que a mí no me lo dijo, pero sí se lo dijo a compañeros que dijo, yo no me voy a conectar a nada, yo no pienso hacer nada, me da igual, absolutamente igual, me da lo mismo, no quiero hacer nada, estamos aquí de fiesta y no quiero hacer nada. Y no se conectó. Y cuando acabó el curso, les dijo a sus compañeros, ¿ves? Sin conectarme, yo también he aprobado. Pues para mí eso es lo peor que nos pudieron hacer. Lo peor que nos pudieron hacer. El curso de informática y lo hacíamos con videollamada y nos conectábamos a la hora que Claro. nos diera la gana. Pues es lo que hay. ¿Que no se puede dar igual? Pues claro que no se puede dar igual. Pero lo dieron. Pero hay que... No Claro, sabíamos no teníamos ni idea. Más claro. hacer esto y esto. Y enseguida ya nos dimos. Pero que hay que... Hombre, Sí. claro, Sí, sí. esa temporada hasta que nos... Pues la verdad que nos lo pasábamos en grande y Sí. nos Pues conectábamos. a los aquí, chicos les pasó lo nos mismo. conectábamos. Y yo te digo, tengo constancia de que había chicos que no iban a ese instituto, era el ALES. El ALES se metía a clases a través de ese enlace que Sí. compartíamos, el chico se metía. Porque entonces estaba en bachillerato, Sí. pues se metía. Ya había mucho tiempo de estar en casa. Mira, ¿qué tiene esto? No sé qué. Muy Y se bien. metía. Pues nada, oye, pues gracias. ¿No tenéis ninguna pregunta más? Ya está. Pues nada, mantengo Vale. que- Ya. A ver,